Dice conocimiento a posteriorico y a priorico. Como parte del análisis del fenómeno, Hartmann incluye una breve disertación sobre el conocimiento a priorico y a posteriorico, ya que tras haber esbozado una primera estructura de conocimiento, no concede que haya una diferencia esencial entre ambos. Por el contrario, Hartmann señala que la diferencia entre ambos tipos de conocimiento consiste en una diferencia funcional, es decir, la división entre a priori y a posteriori no está presente en las determinaciones del objeto. Estas últimas son distintas en el objeto antes de su aprehensión, por lo que el objeto por sí mismo no da cabida a que haya prius ni posterius. Por estas razones, los elementos del conocimiento no son a priori o a posteriori, en el objeto mismo, pero pueden darse en la formación de la imagen en el sujeto. Se trata entonces de una diferencia del aprender mismo, de la intelección o del modo de ser dado. Resulta necesario admitir que tanto las formas de aprehensión como el ser dado del objeto tienen modalidades que se distinguen unas de otras. El modo de aprehensión de lo a posteriorico consiste en inteligir algo a partir del caso individual dado. Se trata de un caso singular, ontológicamente secundario y que posee una presencia real. Lo a posteriori se encarga únicamente de los casos reales y a su vez separa de los individuales la estructura ideal. Mientras tanto, la aprehensión a priorica prescinde del caso singular dado y en su lugar capta los rasgos esenciales del objeto, sin aguardar a su presencia real. Puede afirmarse que el a priori tiene la función de enlazar los elementos individuales con aquellos de estructura ideal. Aunque ambas modalidades parezcan excluyentes unas de otras, en realidad son frecuentes aquellos elementos del conocimiento donde son dadas en igual medida. Esto nos obliga a recordar que su diferencia está fundada en la imagen y no en el objeto, antes de ser conocida. La dimensión de lo real se encuentra en un estado indisociable de lo ideal, y es lógico pensar que a menudo se presentan entrelazadas. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario de esto? Sí, bueno, yo sí quería decir algo, pero primero, ¿te parece bien que otra vez modere? Como vean, o alguien quiere ofrecerse como moderador. Nadie, chicos. Bueno, a ver, yo modelo. No, mejor yo modero. Perdón, Luis, pero te conozco. Y sé, además que... Y está grabado. No, y además de que, o sea, pues realmente la función que sobre todo tú tienes es que pues conoces más Hartman y seguramente vas a intervenir y hacer este malabar es muy difícil. Por eso mejor yo. ¿Va? Por inmoderado. Bueno, de alguna manera creo que la síntesis que hace Lucas está muy bien. La sesión pasada, igual un poco para retomar dónde nos quedamos, partíamos de cómo entender la distinción entre el conocimiento a priori y a posteriori en Hartmann, tomando como referencia la filosofía kantiana y cómo parecía que Hartmann se alejaba de la concepción kantiana de lo a priori. Y además que estaba presuponiendo el a priori fenomenológico y de alguna manera se expuso entre Luis y Arturo en qué consistía este a priori fenomenológico. Pero ahora que lo releía el texto Lucas y también yo que lo releía, creo que sí cauté ya más que era lo que está entendiendo Hartmann y es un poco lo que quisiera compartir con ustedes, a ver si están de acuerdo o no y también qué piensan. Creo que la base primero es esta distinción entre lo a priori y lo a posteriori de acuerdo a la función de conocimiento o de acuerdo a lo que son las dos, ¿no? Y además que el problema no es tanto en la función, sino en el objeto, es decir, si hay un a priori objetivo, o más bien objetual, porque el objetivo en Hartmann tiene otro sentido con respecto a la imagen, y Hartmann lo niega rotundamente, esto lo pone muy bien Lucas, que dice que tiene que ver con la imagen del conocimiento. Pero yo lo estaba pensando esto en relación con Aristóteles. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Hartmann es que lo a priori y lo posteriori tiene que ver con la aprehensión del objeto, sobre todo en primer lugar. ¿Y qué significa esto? En Aristóteles está la distinción entre la noesis y la ístesis. La ístesis es la captación, es lo que se suele traducir como percepción o incluso sensación, como que oscila en este tipo de traducción. Y básicamente es la aprehensión de las cosas individuales. Y eso es el a posteriori en Hartmann. Es cómo lo captas de manera inmediata, porque ese es el chiste de la ístesis, que no hay reflexiones, lo captas de manera inmediata y directa,
algo en su individualidad. En este caso son los sensibles, que creo que es la idea que está dando aquí a entender Hartman por lo a posteriori. Y en cuanto a lo a priori, tendría que ver con la noesis, que es lo que se suele traducir por intelección en Aristóteles. O pensamiento, también es otra traducción que han hecho de este término griego. Y ahí justo la importancia de la noesis tiene que ver con la captación de lo universal, que es hacia donde está apuntando Hartman con lo a priori, precisamente. En Aristóteles, un poco recordando esto, y bueno, aquí ya con esto cierro lo que quería comentar, es muy importante la noesis porque es lo que permite la sabiduría. Y la sabiduría es una especie de contemplación de lo más universal. Y lo más universal en Aristóteles pues es lo que no es un concepto. Y creo que esto es a donde está apuntando Hartman, que si hay una aprehensión a priori tiene que ver con la aprehensión de lo que es, y lo que es para él puede ser o ideal o real, o como tú lo pones, indisociado, o sea, lo están en conjunto y lo captas así el conjunto. Entonces, no sé qué les parezca esta otra manera de ver la distinción entre lo a priori y lo a posteriori. Mm, a ver, creo que sí, aunque habría que hacer una precisión, pero me quiero regresar a una cosa. Em, ¿de qué se está distanciando? ¿Cómo ves esta línea? ¿De qué se está distanciando Hartman de Kant? ¿No? Eso es un poco lo que veíamos en la mañana. Em, Porque en Kant está la idea de lo a priori, pero está la idea de lo a priori trascendental, ¿no? Que esto es donde está el meollo del asunto, ¿no? En la crítica dice, ¿no? Que hace esta observación donde él propiamente postula la idea de qué va a ser entendido por trascendental, al menos de este punto en adelante, ¿no? Dice que no todo conocimiento a priori se debe llamar trascendental, sino solo aquel por el cual conocemos qué y cómo ciertas representaciones solo se aplican a priori o solo a priori son posibles, es decir, la posibilidad del conocimiento o el uso de él a priori. Solamente se puede llamar trascendental al conocimiento de que estas representaciones no son de origen empírico, está hablando de la estética trascendental, y la posibilidad por la cual se explica cómo, sin embargo, pueden referirse a priori a los objetos de la experiencia, ¿no? Entonces, lo que Hartman está tomando de Kant es lo a priori, pero quizás no precisamente el sentido de lo trascendental. ¿Por qué? Porque para Hartman lo que está dado de manera sensible no puede ser sustituido por ninguna fuente a priori, ¿no? No hay nada de lo a posteriori que pueda ser suplantado por lo que está dado de manera a priori. Entonces es una fuente autónoma de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es de lo que se quiere prevenir? Del idealismo que se esconde detrás de la idea de lo trascendental, ¿no? Y por eso dice, y con esto ya regreso a lo que está observando Jalí, ¿no? Que es el punto 12 del inciso D, ¿no? Uno es que está diciendo que lo a priori no solamente se da en el ámbito del juicio, ¿no? Por lo mismo puede exceder el ámbito de la noesis, ¿no? Que tiene que ver en cierto sentido con lo comunicativo, ¿no? Noesis como dianoia como logos, ¿no? En Aristóteles. Ya. Bueno, Tú dale. lo digo por lo siguiente, porque en última instancia yo no estaría tan seguro de que en Hartman no haya elementos a prióricos que no estén dados, por ejemplo, emocionalmente, es decir, antes de ser algo de pensamiento, ¿no? Eso es lo que estaría como dudando ahora, ¿no? Pero sí es claro que el pensamiento, en el terreno del pensamiento, es donde se ha conquistado primordialmente, o en una primera experiencia, la experiencia de lo a priori.
¿no? Eso sí habría que decirlo, ¿no? Que ha sido en el campo del pensamiento, donde se ha ganado esta experiencia, y lo que está diciendo es, la fenomenología nos ha mostrado que esto se puede extender. Un poco ¿no? Y entonces, en ese mismo punto, dice, pero Kant tiene razón al considerar que el fenómeno del conocimiento propiamente dicho de lo a priorico consiste en su validez objetiva, es decir, en la correspondencia de lo interiormente visto con el objeto trascendente. Y esto no lo sostendría Kant. ¿No? Acá es donde creo que está la diferencia, ¿no? Porque para Kant tiene que ver con el objeto trascendental, no con el objeto trascendente. Bueno, más bien aquí, perdón que te interrumpa, Luis. A los demás les queda clara esa distinción entre lo trascendente y lo trascendental, más o menos. Porque creo que pues ahí valdrá la pena hacer como una precisión. En Kant tenemos en el ámbito de la estética trascendental el fenómeno de lo que se conoce en Kant como la receptividad, ¿no? Kant lo que se está preguntando es si además de los contenidos sensibles que nos son dados de manera a posteriori, no encontramos otros elementos en nuestra experiencia sensible del mundo que no nos vienen dados por los objetos, ¿no? Sino que forman parte de nuestra relación con ellos, ¿no? Y si existe este tipo de relación con los objetos de la experiencia sensible, ¿no? Esta forma de relación es una relación, a decir Kant, trascendental, ¿no? Y que tiene que ver con la forma en que las cosas nos afectan. Bueno, y está esta cita. Bueno, préstame tu crítica de la razón. Porque Hoy vino con nosotros. Porque me lo iba a aventar de memoria, pero ya dudé. Ya dudé de si lo hago o no. Espero encontrarla. ¿De qué? ¿De la estética? Del prólogo, ¿no? Creo que sí es el prólogo. Bueno, si no lo encuentro en 2 segundos, lo voy a tener que improvisar. A la medieval. No, sí le encuentro. Dice Kant: llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objeto como de nuestros conceptos a priori de objetos. Un sistema de tales conceptos se llamaría filosofía trascendental. O sea, es un poco lo que estás diciendo tú, Luis. Es decir, no trataría de lo trascendente Kant, o sea, el objeto no es trascendente porque está con respecto a la conciencia. Es decir, aquí lo que le está diciendo es que hay un objeto que sería el objeto de la cosa en sí, que ese sería el trascendente. ¿Y por qué es trascendente? Porque está más allá de la experiencia posible. Y estaría este trascendental, que de alguna manera está esto que decías tú en la relación de la conciencia con el objeto que se le presenta en el problema de conocimiento, que es el que de alguna manera retoma incluso Hartmann. Pero para Hartmann sí hay trascendente en el sentido de que hay un objeto que es independiente a mí y que yo quiero conocer. Esa sería, creo, la distinción que podríamos trazar. Aparte es lo bonito de Kant, que lo define todo así, ¿no? Tan claro. Esto que leí y lo que dice sí, más o menos. ¿Alguien quiere como hacer alguna otra acotación con respecto al punto de el inciso D, que es conocimiento posteriorico y a priorico? Pero creo que esto con lo de trascendental Sí, ayuda. Entonces, ojo, ¿no? Para Kant solo hay conocimiento a priorico trascendental de los objetos que están constituidos por la estética trascendental, ¿no? O sea, no es el conocimiento sensible, digamos, de las determinaciones materiales de las cosas, no. Para Kant, conocimiento de los objetos es conocimiento siempre trascendental, y eso quiere decir que están cargados de la forma como el sujeto los puede experimentar. Exactamente. ¿No? Y esta frase que Kant dice, no conocemos de los objetos más que aquello que hemos puesto en ellos. Es eso. Y lo que quiero que vean es que Hartmann, es curioso lo que quiere hacer, porque no se quiere deshacer del conocimiento a priorico,
pero lo que sí quiere evitar es la distinción ontológica fenómeno-númeno y decir que son solo una cosa. ¿No? Ese es el intento de fondo y por lo mismo el conocimiento tiene que ser no trascendental, sino trascendente. ¿No? Entonces es una noción no trascendental de lo a priorico, podríamos decir. Sí, una teoría no trascendente. Sí. Por esa razón la imagen está imbrincada. Claro. Sí. La imagen está profundamente ligada al objeto y en ese sentido tiene o pretende validez objetivo, aunque su génesis sea subjetiva, ¿no? Que es esta manera de ser híbrida que le reconoce Hartmann, porque, claro, en la época lo curioso era que esta formación híbrida, por ejemplo, en la fenomenología era profundamente rechazada. Hartmann, el problema que ve en eso, dice, bueno, si todo es referencia intencional, entonces ya no hay manera de dar cuenta de la falsedad. ¿Aún? Entonces, la disputa es esa, ¿no? Entender cuál es el papel de la representación en la vivencia del conocimiento. ¿No? Que tiene esta doble cara, ¿no? Es subjetiva porque yo la produzco, tiene la espontaneidad del sujeto, pero lo que tiene que ser imaginado tiene que ser los componentes de las cosas, ¿no? De las cosas existentes. Y ahí está su lado objetivo. Trascendente, con pretensión de trascendencia. Bueno, Squad, adelante. Sí, adelante, adelante. También yo creo que es importante la diferencia que tiene Hartmann y Kant en el límite, porque para Kant el límite es como una restricción del conocimiento, o sea, como que no puedes ir más allá pues, de la experiencia, y en Hartmann al contrario, o sea, el límite, como que el hecho de que haya un objeto trascendente es lo que te impulsa A buscarlo. Sí. Claro. Sí. Sí, que eso va a aparecer en el siguiente, pero es que es importantísimo lo que estás diciendo, ¿no? Que mientras que tiene un carácter negativo, ¿no? Esa idea de cosa en sí, para Hartmann es el motivo del asombro, ¿no? O sea, esa conciencia de que desconozco es el motivo de la investigación filosófica. Sí. ¿Ya? Pues sí, nada más que hablen más fuerte porque no se va a escuchar esto y luego con el ruido de acá, menos. A lo que sí yo tenía una duda. Ahorita es tiene 8. Sí, habla de objetos exteriores Sí. y de objetos interiores. Sí. Y yo no sé a qué se refiere. Pues con los prejuicios. O sea, las cosas que viven dentro de nosotros, ¿no? O sea, a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención de Hartmann es que, por ejemplo, nuestras imágenes de conocimiento, aunque sean subjetivos relativas, tienen un ser en sí, ¿no? Y ese ser en sí tiene que ver con el hecho de que la estructura psíquica del ser humano no se anuda únicamente según la voluntad del ser humano, tiene sus propias leyes. Evidentemente quien tiene un papel destacado para entender esto de las realidades interiores, pues es Dilthey, ¿no? Es el que mostró toda esa conexión estructural psíquica del alma. Bueno, eso ya está siendo considerado aquí. Y tiene que ser así, fíjate, porque si nuestras imágenes de conocimiento no tuvieran la misma fuerza que las cosas reales, no nos confundirían. ¿No? O sea, no le creeríamos a los prejuicios, podríamos ver a través del prejuicio. ¿No? Y entonces el punto es entender que las imágenes de conocimiento son tan reales como las cosas. Que su índole de ser sea otra, eso es otra cosa. Incluso más adelante lo dice, ¿no? En la acción, o sea, en el actuar es donde hay por así decirlo, una confusión, ¿no? O sea, Claro. los prejuicios y la cosa en sí del objeto, o el ser en sí del objeto. Claro, porque nosotros vamos en nuestro actuar con nuestros prejuicios a las cosas, ¿no? Luego por eso las maltratamos. Bien. ¿A qué va? Pues, ¿cómo ven? ¿Quieren que pasemos al otro punto? Si nadie va a decir otra cosa con respecto al inciso D. Adelante. Entonces, le tocaría a Lucas continuar con su texto, en el apartado que escribiste acerca del inciso E, por favor. El ser ciego ciudad.
Mientras el objeto del conocimiento existe con independencia del sujeto y lo sorprender, cabe hablar de un ser en sí del ser. El primer paso a dar hacia el ser en sí del objeto es distinguir el sentido del ser en sí dentro de la relación de conocimiento de un ser en sí lógico ideal o ontológico, como cosa en sí. Es esencial que el objeto sea independiente de la relación del conocimiento, es decir, que haya firmeza en su ser tras ser conocido. Esto se encuentra implicado en la relación, ya que siempre existe la separación entre un objeto y su imagen, ser en sí, objetividad. Es notoria la ambigüedad de la relación cuando, a la vez que el objeto requiere un ser independiente de ésta, es necesario que éste se mantenga en el frente a frente con el sujeto para ostentar una posición como objeto. En el mismo fenómeno aparece la necesidad de apuntar a algo más allá en la correlación. De esto concluye Hartmann, como conocimiento es una relación indisoluble entre sujeto y objeto, pero no lo es en sí. El objeto solo es inseparable en tanto que es conocido, pero aquello que es en sí es indiferente a la objetificación que pueda darle el sujeto. Dicho con otras palabras, el ser que se objetifica es puesto enfrente a un sujeto, ahí ya habíamos dicho que está frente a un sujeto, no puesto enfrente, no puede reducirse a su ser objetificado. No por ello el ser que es objetificado y el ser objeto pierden su relación. Por el contrario, resulta necesario pensar ambos de manera análoga. Se trata de buscar algo cuyo único elemento conocido es el de estar más allá del objeto, y esto lo sabemos por la relación de objetificación que mantiene con él. A este ser trascendente del mismo objeto lo llamamos transobjetivo. Algo similar ocurre del lado del sujeto, quien también es separable de la correlación. El sujeto es aún algo más que sujeto cognoscente, es algo que siente y experimenta. Este ser en sí del sujeto no es examinado por la razón de que la relación de conocimiento no constituye un ser en sí ontológico, lógico ni psicológico. Se reserva un puro potencial nosológico. No es necesario para la estructura de aprehensión que el sujeto remita a un ser en sí, como sí es necesario que lo haga el objeto, pero es indispensable que persista tal potencial de pensarlo separadamente. Apenas se separa del sujeto, el objeto deja de ser objeto de conocimiento, pero el sujeto persiste como sujeto aún para sí mismo. Es decir, fuera de la correlación no deja de ser sujeto, sino sujeto cognoscente. El ser en sí noseológico del sujeto muestra la distinción con el del objeto, ya que el primero es un ser para sí. Es el mismo sujeto, solo no cognoscente. El ser en sí del sujeto coincide con él. El del objeto puede ser algo distinto a lo contenido en el objeto. Pues, como ven, ¿alguien quiere decir algo respecto al inciso? O tú mismo, si quieres como agregar Algo que no te haya quedado claro. porque de hecho esta parte, si no recuerdo, que no se había usado un esquema. Precisamente, ¿no? Por eso, si querías como agregar. No sé. Creo que no. Los demás. Adelante, Tomás. Cuando hablas del objeto, en el quinto punto, dices, dicho con otras palabras, el ser que se objetifica no puede reducirse a su ser objetificado, no por ello el ser que es objetificado y el ser objeto pierden su relación, por el contrario resulta necesario pensar ambos de manera análoga. ¿Cuál es la diferencia entre el ser que es objetificado y el ser objeto? Que, bueno, yo había entendido que el ser objetificado es el que se presenta dentro de una relación de conocimiento y el otro es el que persiste por fuera de la relación. Sí. Uno es el objeto y el otro es el quién, ¿no? Entonces, claro, el carácter de objetificación no le es inherente a las cosas. No por eso dejan de estar enfrente como potencialmente conclusivos. Esto es algo muy interesante, ¿no? A las cosas no les es esencial que sean conocidas, por eso no son objeto. Pero tampoco les es esencial que estén en una relación de conocimiento. Entonces, por eso les he insistido que cuando Hartmann está pensando en el objeto, está pensando en un Gegenstand. En algo que está enfrente, no que es puesto, ¿no?
Y entonces ahí es donde trazamos la diferencia entre objeto, es decir, lo conocido, y objeto, que es lo cognoscible. Y eso cognoscible, ¿no?, tiene un límite, que es lo que en el fondo señala a lo transinteligible o lo racional. Oye, Luis, perdón que te interrumpa. Bueno, si alguien tiene que hacer algo, yo creo que valdría la pena aquí que volviera a proponer el esquema que habías planteado de las distinciones entre objeto, objetificación, transobjetivo, sí, porque es ahí donde, o sea, permítame decirlo así, son como las estratificaciones de la cosa, pues, o del ente, del ente. Entonces, porque si sos como niveles que uno puede confundir, justo por eso la pregunta me imagino de Tomás. Sí, porque yo tenía presente la segunda parte de la autoexposición sistemática, donde empieza a apuntar estas cosas, que claro, aquí es con un detalle súper minucioso, ¿no? Pero allá en la autoexposición dice que el objeto es cuando el ser se objetifica, ¿no? Pero el ser es indiferente de la objetificación. Entonces por eso me resultaba raro esto de esto que ponía Lucas, ¿no? Como si hubiera dos tipos de objeto, pero esto que dice Luis me aclara mucho, que aunque no sea todavía objetificado, siempre está previo. sí, sí, a ver. La referencia está en el capítulo 8, ¿no?, para quien la quiera tener como más a la mano. Dice la terminología del objeto, ¿no? Entonces dice, el objeto de conocimiento, bueno, ¿no? El objeto de conocimiento se divide en cuatro, ¿no? Tiene cuatro aspectos. Una es objeto, ¿no? Y esto es lo conocido. Otro es objeto, que es cognoscible. Lo que se pretende conocer. Luego viene lo desconocido, que es lo transobjetivo. Y lo incognoscible, que es lo transinteligible. Podemos llamarlo también racional. Y en realidad, digamos que hemos estado viendo del fenómeno del conocimiento, nos hemos quedado hasta aquí. Y ahora viene justamente la idea de la conciencia del problema del progreso del conocimiento, que tiene que ver con el trabajo con estas regiones del objeto de conocimiento, ¿no? Este objeto de conocimiento, oye, eso en alemán es en sí, sí. Pues, sí. Preferiríamos todo este. Sí. Bueno, la idea del para sí es la capacidad de todavía tratarse a sí mismo no como objeto de conocimiento, sino como objeto de reflexión, ¿no? El sujeto reflexionante es el paz. Este objeto, y siendo un avance desconocido e incognoscible. O sea, lo que tenemos que entender es que la imagen de conocimiento, quieren decirlo bien,
Sí lo está viendo Arturo. Dije, no vaya a ser que esté viendo a la botella otra vez. La imagen del conocimiento se corre constantemente hasta este punto. Lo voy a ver con la así a ver qué son los sabemos. Es saber. Esto es lo que va a ser una imagen de conocimiento. Correr este día constantemente. Y ese es el progreso, ¿no? Y eso es el progreso. Solamente hay progreso donde hay conciencia en lo no conocido. Cuando hay saber de no saber, si no, no hay progreso. Entonces, esta cosa de que hablamos hoy de progreso de conocimiento, pues es todo lo opuesto a esto. No somos conscientes de lo que no sabemos. Hartman está diciendo, no, el auténtico progreso es cuando nos damos cuenta de lo que no sabemos dentro de lo que sabemos. Sí, esto ayuda a entender un poco qué pasa con el objeto de conocimiento. Y el punto es que siempre lo están determinando esto, ¿no? Siempre el objeto está determinando a esta imagen de conocimiento. Yo sé. Una relación que se lo voy anticipando, lo llaman una relación transcausal. Al seguir haciendo distinciones con el hablo. O relación causal. Evidentemente lo que quiere decir con transcausal es que si fuera causal, todo lo que pasa acá tendría que estar en la imagen de conocimiento. Ese es un ser. Entonces no puede ser causal. Si no sería mera copia. Todo conocimiento sería verdadero. Charan, ¿no? Eso que... Sí, ¿alguien quiere comentar algo con esto? Yo creo que el esquema que pone Luis ayuda muchísimo para tener claro este tipo de distinciones terminológicas inclusive, pero vale la pena, si están de acuerdo los demás, en hacer lo mismo pero con el sujeto, porque de alguna manera de lo que dice de tu presentación Lucas también habla de que en el polo del sujeto acontece una especie de diferenciación similar. Entonces, Luis, perdón que te da así trabajar, digo, pero lo tienes más claro tú que nadie. A menos de que alguien quiera pasar a escribir. Bueno, si alguien quiere, va adelante. Yo, por todo gusto, descanso. Porque así es cuando uno piensa, ¿no? Sí. Sí, me toca escuchar. A ver, el sujeto está diciendo es sujeto cognoscente, pero también es sujeto que experimenta y siente. Dale, como hiciste tú. Sí. Entonces, lo que está diciendo Hartman es que todo esto solamente existe para este tipo de relación. No le pertenecen las cosas en sí eso, sino solamente en tanto que tratamos de conocer. ¿No? Lo normal es que al experimentar y el sentir, nosotros no veamos todos esos niveles, sino que todos lo percibamos vivos, ¿no? Ahora, este sujeto cognoscente, ¿no? Este es el que está en correlación. Correlación, ojo, nosológica. ¿Sí? Y es en esta correlación nosológica quién es un sí. O sea, haría tres en sí. El en sí del objeto, el en sí del sujeto y el en sí de la tolerancia. Y el sí de la correlación. O sea, por decirlo, no se trata de, en Hartman no se trata de mirar que tales cosas tengan o no en sí. Todo tiene su en sí. El problema es determinarlo. ¿No? Sería muy fácil para Hartman decir, pues eso es ilusión. No, lo ilusorio también tiene su en sí. Si no, no pesaría sobre nuestra alma. No sería en grande.
Qué bueno que las soluciones fueran así ya, ¿no? Todo se desaparece la conciencia oprimida, ¿no? No pasa, ¿no? Entonces, el punto es que está en esta correlación nociológica, ¿no? Aquí no se agota el sujeto, sino que el sujeto también en esto Puede estar presente para sí mismo y estar libre para sí. todavía más. El sujeto esté de sí mismo, pone al servicio de la acción. ¿Ves? Es decir, todo el conocimiento de su en sí es conocimiento para sí. Sin más o menos. Y sí, perdón, de ese tal que ya no bueno de. Que sí, ¿no? Entonces, yo por eso cuando empezábamos el proyecto les decía, todavía es lo deseable, que hagamos estos mini núcleos, estos mini nodos históricos, ¿no? Para justamente estos temitas que están saliendo con Hegel, con Kant, ¿no? En el neocantismo un poco, elaborarlos más allá de Hartmann. Hartmann puede decir misa, ¿no? Pero el punto es que conozcamos las posturas de están diciendo estos pilares. Bueno, Luis, no sé si alguien quiere como agregar algo. ¿Nada? ¿Preguntas? Bueno, ahora, nada más quiero decir una cosa. Esto es una narración de ese mundo que Hartmann va a llamar una science. Sí. Pero no es la única relación de ser en la que el sujeto está con las cosas. Sí. Entonces, todo el desplazamiento de la relación de conocimiento se va para acá. Porque este es el fundamento de la relación de conocimiento. Entonces, primero somos sujetos que experimentan y sienten y llegamos a los... Oye Luis, ¿al solo mano apuro? Sí, entonces, a ver, sí escucho, ¿verdad? Y sí, te trataba de ver, acá, esto es lo que queremos saber. ¿No es cierto? A ver. Sí. Sí se escucha, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿O tú tienes alguna explicación de por qué usar imagen, o sea, Bild? Porque digamos que la palabra favorita alemana para los elementos pues de la cognición o de la razón o pues, no sé, de la mente es más bien Vorstellung. Eso. Bien. Porque hay no sé, sería como muy fácil criticar eso para Kant, para poder hacer cositas con los objetos, hacer juicios y hacer silogismos y todo eso, pues no lo haces con imágenes, no se lo haces con símbolos, y esas sí, las Vorstellungen son como más amplias, o incluso, bueno, pensando en nuestro cuate, Heidegger, pues se critica, ¿no? También esta idea de que lo que está en la cabeza no representaciones, sean pildas, ¿no? Imágenes del mundo. Y no, pues yo creo que propio Kant está pensando que si le hacemos caso al esquematismo, pues esos son esquematizaciones, no son reglas. Son reglas para armar cositas, son como modelos, los objetos son modelos para armar, pero no hay imágenes del objeto armado. Bueno, sí hay una explicación, Arturo. Precisamente porque el concepto de Vorstellung es algo que está derivado de la actividad del sujeto, ¿no? Es decir, precisamente la Vorstellung puede tener no otra cosa más que un carácter puramente subjetivo, ¿no? Mientras que para Hartmann el tipo de representación que está jugándose acá es aquella que tiene que ver con el objeto, ¿no? Entonces una Vorstellung puede no tener ese tipo de referencia, mientras que la idea de Bild o Gebilde sí es, o de Abbildung, y sobre todo específicamente la idea de Abbildung es
formar a partir de, ¿no? O sea, formarse una imagen a partir de. Entonces, lo que con ello quiere salvar Hartmann es que el objeto no es vorgestellt, y eso quiere decir no es puesto, no es puesto frente, sino que es figurado a partir de lo que está enfrente. Ya. Pero esa está muy buena, esa aclaración que hiciste es muy buena, porque el Bild da una imagen, eso, bastante estática y tradicional, ¿no? Y a Bildung no, a Bildung es... Se puede traducir como mapear, ¿no? Sí, sí, A Pilsen es bosquejar, mapear, sí, tomar incluso un apunte. sí, Gracias, muy sí, buena, sí, ok, sí. de Y, acuerdo. y además es muy bonito lo que estás diciendo, porque la idea de la formación de conocimiento justamente puede ser verdadera, pero a la vez ser inadecuada, y eso lo vimos la sesión pasada, ¿no? Pero el punto es que precisamente ese carácter esquemático es lo que le permite ir precisamente progresando en sus límites, ¿no? O también de manera esquemática, tratar de completar una imagen aunque no sea del todo verdadera, ¿no? Que es cuando solemos falsear las cosas. Entonces sí, sí son como mapeos, en eso estoy de acuerdo. Sí, Sí, bueno, quizás ya para cerrar este punto y continuar con el siguiente, sí, bueno, para los que les desconozca el alemán, Vorstellung, no está escrita, ¿verdad? no. Hay que ponerla. Es el término en alemán que suele traducir por representación. Digo, porque yo sé que quizás se pierde. Y bueno, ahí está imagen del conocimiento, sí está Bild, que es imagen. Sí, a ver, quizás eso sea interesante que tengan presente, ¿no? Eh, la, la, la Vorstellung, el peso está en el verbo stellen, que es un verbo transitivo y que tiene que ver con la actividad, ¿no? Alguien pone algo, eine Frage stellen, ¿no? Hacer una pregunta, o poner una pregunta. Y en ese sentido tiene un carácter activo lo que está pasando al interior de la representación, ¿ya vieron? En cambio, la idea de Gebilde, o de Bildung, o de Abbildung, lo que propiamente está es este carácter de recepción y de espontaneidad sobre la recepción, no sobre la formación de la representación o del contenido de la representación. ¿Sí? Entonces, claro, la idea de Bilde o de que Einbildungskraft aparece en Kant en la imaginación, ¿no? Sí. Por ahí podemos trazar otras conexiones. Sí. No ahora. Sí, muy bien. Entonces, si alguien no quiere comentar algo, yo creo que podemos pasar al siguiente, Lucas. Entonces, pues, adelante. Es el inciso F sobre fenómenos marginales. La relación sujeto-objeto es reversible, sí, pero como relación de conocimiento, ambos son inseparables de su relación de... Esta inversión es dada en la acción. Cuando el sujeto actúa, lo hace espontáneamente. Esto quiere decir que interviene en la esfera del objeto sin la intención de captar sus generaciones, pero sí para añadirle dimensiones nuevas. Hay tres sectores trascendentes con los cuales roza el fenómeno del conocimiento. Estos son obtenidos mediante la supresión de los demás factores esenciales, donde el objeto linda lo lógico y lo ontológico. Su ser en sí puede ser real o ideal, donde el sujeto linda lo psicológico. Mientras tanto, en el ámbito de la imagen linda lo ético como relación entre los dos sectores. Sí. Algo que quiera comentar acerca del inciso F. Es muy breve, en realidad el propio texto es breve, por eso a mí no es breve, tú sí, sí. ¿Pero alguien? Sí, yo sí, es que, bueno, no, no me queda claro cómo es que el sujeto le añade determinaciones al objeto en la acción. Ahí está toda la clave Ok, de todo este asunto. Es como muy fácil pensar, ¿no? Cuando nos están hablando de que el conocimiento es una actitud receptiva, pues pensar que en realidad nosotros no hacemos nada sobre los objetos. Y ojalá y fuera así. Pero sucede que con nuestros conocimientos hacemos cosas que luego no conocemos muy bien qué son.
¿no? Y entonces después, como de 20 años que lo inventamos, estamos preguntando qué es esto de los cibernéticos. Bueno, 20 años, 70, Ya entendiste. 50 años, ¿no? Y hoy en día está de moda la pregunta por los cibernéticos. Pusimos una manera de ser en el mundo que ahora nos determina y apenas nos estamos preguntando qué es. Claro. ¿No? Entonces, lo que esto quiere decir es que no se nos debe olvidar que en el proceso de conocimiento interviene la acción humana y que no se puede separar al conocimiento de la acción como tradicionalmente se ha hecho, ¿no? Y eso quiere decir que las acciones del ser humano en el mundo representan nuevos objetos de conocimiento. Bueno, las acciones y sus productos. Me siento, Los hegelianos que están aquí deben estar muy felices. Mírese en casa. Mira, Arturo está... Sí, ¿no? Así. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo con respecto a esto? Yo tengo una pregunta, pero si alguien quiere, Sí, adelántalo. con relación a esto que menciona Luis de una especie de relación técnica con el objeto, es por eso que es ética la relación de conocimiento. Claro. En ese sentido, Claro. O sea, en nuestro conocimiento están implícitas determinaciones éticas. O sea, lo que yo conozco sí es un factor sobre lo que puedo, debo, está prohibido, ¿no? Tanto es así que nuestro descubrimiento de la estructura de la genética nos llevó a la pregunta de ¿y qué hacemos con todo esto? ¿No? Y de ahí salió hasta una profesora de emérita de aquí, ¿no? La bioética. O sea, no te rías, Arturo. Vaya, les voy a voltear a Arturo para que lo vea ustedes. No. Bueno, en realidad te va a ver así. Sí, se va a ver aquí, pero... Como a mí. sí, está viendo a Javi. Sí, entonces, claro, es que es curioso, ¿no? Porque se nos olvida, no estoy solamente hablando de objetos técnicos, también los objetos artísticos, ¿no? Una vez que los producimos, el acto de la interpretación, ¿no?, nos da conocimiento. No solamente el de la producción, o sea, el de la producción está muy chido, pero lo maravilloso verdaderamente de las obras de arte, ¿no?, es que nos dicen, siempre nos dan, a partir de su interpretación, nos da conocimiento de la situación del mundo, ¿no? Y eso, todo esto para que se entienda otra vez que dijimos, que dejemos de pensar que el objeto de conocimiento, que es la realidad, es estática. Es un intercambio de efectos entre el sujeto y las cosas existentes. Oye, Luis, yo tengo una pregunta. No sé si de verdad bien haya pregunta, pero ya es una obra así. Es que justo a mí me parecía lo contrario que fue lo que estás diciendo con este apartado. Bueno, para empezar, que hice el apartado que se llama fenómenos marginales del conocimiento. O sea, algo así como el límite. O sea, por eso no es tan largo el apartado, porque son como espacios en los que parecería que ya no estaría tan ligado al fenómeno del conocimiento, o solo en parte. Y cuando habla de la acción, yo más bien lo interpretaba como que, claro, o sea, ya dijimos que solo en la relación de sujeto-objeto en el conocimiento, esto se mantiene así y que no es reversible. O sea, que el objeto es objeto cuando yo quiero conocerlo, independientemente de que sea otro sujeto, ¿no? Pero cuando yo no estoy siendo sujeto de conocimiento, sino siendo sujeto de otra cosa, en este caso yo le pondría sujeto ético, sujeto político o lo que sea, ahí sí hay reversibilidad, ahí determinamos exactamente. Y a mí me parecía que Hartman lo que estaba diciendo es que esa es la distinción entre lo que es el fenómeno de desconocimiento y el fenómeno práctico en general, que puede ser desde lo estético a lo ético, lo que sea, ¿no? Pero tú justamente estás diciendo que hay un punto de contacto. Es decir, y estoy de acuerdo, o sea, más allá de Hartman, parece evidente que
no solo actuamos así porque sí, sino que a la base hay una especie de forma de conocimiento. Creo que eso, intuitivamente decimos que sí, ¿no? Puede ser mala forma de conocimiento, pero ahí está. La pregunta sería, ¿qué tipo de relación haría para Hartman entre la acción y el conocimiento? Es un poco lo que me pregunta. Porque creo que es esto el chiste. Sí se entendió como preguntar. Porque creo que, bueno, agregan, o sea, esto es lo que lo va a separar del idealismo. Y específicamente el especulativo, donde parecería que todo conocimiento y toda acción son intercambiables en cualquier momento. Sí, donde lo lógico y lo ontológico coinciden. Y aquí más bien hay como instancia. Sí, adelante. También lo que quiere es distanciarse del localismo, ¿no? Y ahí es curioso como, bueno, hablo de Rickert, ¿no? Si hay una esfera del valor que se le concede al ámbito neurológico, ¿no? También al ámbito cultural. Pero también, o sea, ahí se está pensando en términos de valor. Sarvan pensaría que la acción, el conocimiento, también tiene que ver algo así con los valores. Claro, porque ahí es muy férrea la distinción entre valores que solo se pueden asignar al ámbito de la cultura, de la ciencia del espíritu, y valores que se pueden aplicar a la al hecho. Cómo es que la actividad que le da al sujeto a las obras de conocimiento podría distinguirse con las obras, ¿no? De arte, por ejemplo. Bueno, quiero agregar algo antes de que digas algo normal, porque yo también tuve esa misma duda con una cosa que dicen en el apartado C. Y yo dije, esto ya no me suena tan fenomenológico. O sea, en el sentido de Hartman, de que era describir, ¿no? Lo dado. Sí, ahí puse la discusión que vamos a pasar, ¿no? Entre lo fenomenológico y lo aporético. En lo aporético ya va a haber esta suerte como de selección, ¿se acuerdan? Pero en el inciso 2 del apartado C dice esto: mas las dos clases de trascender no son del mismo valor. Las dos son solo aspectos de un mismo acto de contacto, determinación, y en este el objeto tiene claramente la preponderancia sobre el sujeto. Está en el apartado del objeto trascendente como determinante. Y obviamente lo que Santa es lo que estás diciendo tú, porque parecería que entonces en este apartado que es fenomenológico y por ende no habría valoración alguna, él ya está proponiendo una suerte de valor. Sí, pero cuando dice que no son del mismo valor, quiere decir que no cumplen la misma función. Es decir, la actividad que lleva a cabo el sujeto frente al objeto no es la misma función que el objeto tiene ante el sujeto. Es decir, si lo que nosotros decimos es el objeto es aprendido, ¿no? O el objeto determina al sujeto. Pero en la relación de conocimiento y ahí está, no podemos cambiar el valor de que el sujeto sea el que determine al objeto. Sí, sí, sí. A eso se refiere. Sí, directamente. Bueno, es lo que yo de que bien que no. Pero ¿por qué dicen que valor? Eso es lo que... Ahora déjame ver el alemán. Eso está raro. Está raro. No me cago eso en la mochila. Pero sí, sí se entiende esto que... no, y de otra manera. A ver, yo lo que quiero decir es el problema de
Déjame regreso a esta parte, ¿no? A la idea de los fenómenos marginales. A ver, lo primero, ¿no? Es que fenómeno marginal de la relación de conocimiento es que los objetos no se reducen a ser de conocimiento, ¿no? Son, ante todo, relaciones de existencia. Con eso, evidentemente, estoy haciendo guiños a otros lados. El concepto de existencia no se debe limitar para Huffman al ser humano. Todos los seres son existentes, si no, no tendrían relaciones de ser. El segundo es la cuestión de que el sujeto puede afectar al objeto, pero no lo hace como sujeto cognoscente, ¿no? Sino como sujeto que experimenta, siente y quiere. Podemos gozar de... ¿no? Sí, ¿no? Y creo que el problema que nos está dando es el tercero, ¿no? Que es el fenómeno del conocimiento lindo por tres lados con sectores que le son heterogéneos y trascendentes, pero que pueden obtenerse desde él mediante la mera supresión de sus factores esenciales. Bueno, por el lado del objeto, linda con lo lógico y lo ontológico, ¿no? Que tiene que ver con la existencia, digamos, sí, ¿no? De esas maneras de ser, ¿no? Puesto que el ser en sí del objeto puede ser lo mismo ideal que real, ¿no? Y por el lado del sujeto, linda con lo psicológico, ¿no? Que tiene que ver con todo aquello que sucede en un sujeto que no es imagen de conocimiento y que sin embargo interviene en una imagen de conocimiento, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con nuestros aspectos sentimentales. Y por el lado de la relación entre ambos, ¿no? De lo psicológico, ¿no? Y de lo real, ¿con qué? Con lo ético, es decir, el sentido de la acción. Problemas de motivación, ¿no? Y desde dónde, hasta dónde se quiere actuar. ¿Por qué? Porque en el ámbito de lo ético, ¿con qué voy a tratar? Con cosas que son en sí. O sea, marginales quiere decir que colindan, es decir, que tienen afecciones, ¿no? No que son algo aislado, ¿no? O sea, justamente lo que están preguntando es cómo afecta el conocimiento a esas otras relaciones. Entonces, pongamos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Alguien me está diciendo, me siento violentado. Si yo niego esa realidad, puedo estar cometiendo un daño ético. Por el simple hecho de no reconocer que la otra persona, independientemente de si existe o no la acción, se siente de determinada manera. Y eso en principio impone una exigencia. ¿Sí lo ven? ¿No? Entonces, de alguna u otra manera, sí tenemos que darnos cuenta que aquello que conocemos perfilan cómo podemos actuar. Perfila, no estoy diciendo. Pero yo creo que la pregunta la podemos dejar abierta, porque seguramente esto lo contesta ahí. Para propuestas sistemadas, vaya usted a ver. Y ética. Lo que pasa es que todavía no- Yo sí tengo una. Eso que nos íbamos a estar bien. Y además de estudiantes de ser No, pues es que estos chavos tenían tiempo, pues, ¿no? O sea, nosotros de los países. Bueno, dejen busco lo del valor, ¿no? Que es el punto C. Sí, sí. Me parece muy importante esto de que se entrelazan la ética y la ontología, pero algo que yo siento que es el punto en el cual se podrían tocar de manera más clara es en el concepto de intersubjetividad, ¿no? Porque o sea, el problema que le sale siempre acá es que el lado de la, si están separados, la intuición tan radicalmente separados, son dos fuentes tan heterogéneas, la intuición y los conceptos o el entendimiento, aguanta, ¿cómo terminar? Eso está, está en, es una, bueno, pero entonces,
vamos, por un lado está la relación de ser que podría estar dada por la sensibilidad, y la otra está la relación de validez que está dada por los procesos de entendimiento. Pero a mí se me hace que en la intersubjetividad es el punto donde estás ligado al mismo tiempo al cuerpo del otro y a otra mente. Porque a mí es un asunto pues que recorre a Kant, a Hegel, a Fichte, a Schelling, a todos los postkantianos, y es el hecho de cómo determinar la autoridad o bueno, ser validez, ¿no? Eh, Creo yo que mucha de la experiencia de los objetos, relaciones de ser, son relaciones mediadas por un tercero. El conocimiento, el ser del conocimiento, a lo mejor está fundado en un darse empírico, pero no es en cada caso un darse, no es en cada caso que yo digo que sé algo, esté fundado en mí, sino que está fundado en alguien que experimentó y que eso va adquiriendo el grado de conocimiento y de validez a partir del cual yo voy teniendo acceso. Entonces, porque el punto de la intuición es que siempre es individual y siempre es finita, ¿no? Entonces, tiene que también que universalizar el contacto de las cosas o las relaciones, las Sein, y si no tienes una serie de categorías ya dadas como el Kant, pues entonces el proceso de validación implica una idealización también de lo sensible, y eso me parecería en lugar de intersubjetividad. Te digo porque no aparece, ¿no? No aparece ya así como una de las grandes obsesiones de neoclatianos y particularmente de Husserl. Entonces, una pregunta, si hay algún lugar donde aparezca tratado más claramente en la intersubjetividad, así que no sería resolvería, pero por lo menos poder articular el problema, ¿no? Luego, la otra cosa que decía en español, dije como la transferencia del objeto a la imagen. En cuanto a imagen, ¿no? Sí. En cuanto a imagen. Pero hay una palabrita ahí interesante, ¿no? En el alemán se escribe übergreifen, casi siempre en aprender, que es la palabra, ¿no? A la relación en Kant es aufpassen o begreifen, ¿no? Eso es el concepto. Begreifen es literalmente es cogerlo, ¿no? Aprenderlo, tomarlo con las manos, pero iba en el sentido de pasar de un lado a otro. Entonces, eso me parece importante porque no es aprenderlo como imagen, sino es como tratar que pase de un lado a otro. Incorporar. Y eso me parece interesante. Pero también voy a hacer una pregunta: ¿cómo es que cómo es que se pasa de un lado a otro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se pasa? Entonces quedamos claro en que no se pasa el objeto mismo, que no se me mece el objeto mismo en la cabeza. ¿Qué es eso que logra saltar la barrera y hacerse imagen? Entonces me da un pensamiento sobre este tránsito del Übergreifen. Sí. Eso digo de Übergang, ¿no? El Übergang, que es el tránsito hegeliano. Ya bueno, eso, ¿no? No es el tránsito de un estado de conciencia al otro, que es el Übergang, ¿no? Sino que este es un Übergreifen, ¿no? No me queda claro qué es lo que salta. Y ya, ¿no? La otra cuestión es lo de la intersubjetividad. Sí. A ver, voy a decir dos cosas. Acá en la metafísica del conocimiento, el problema de la intersubjetividad aparece precisamente cuando formula algo que creo que ya les he dicho, pero ahora lo vuelvo a decir, que tiene que ver con la idea de la posicionalidad excéntrica. La experiencia de la excentricidad de los sujetos es intersubjetiva, ¿no? Es decir, solo cuando yo me confronto con los otros y sus imágenes de mundo, sus imágenes de conocimiento, pues me doy cuenta que el mundo no gira en torno a mí, ¿no?
Digo, si me tomo en serio a los otros, ¿no? Puedo nulificarlos y no me representan ningún conocimiento. Pero esto mismo que estoy diciendo, Arturo, tiene que ver con la idea del Übergreifen. Porque una cosa es incorporar un elemento, ¿sí? Y otra cosa es que ese elemento incorporado de conocimiento modifique toda la imagen de conocimiento. Y eso es el Übergreifen, ¿no? O sea, no es solamente empuñarlo, ¿no? O sea, qué bueno que hoy en día estén leyendo a Hartman, ¿no? Pero el punto, o sea, para que haya auténtica aprehensión, ustedes tendrían que incorporar eso a su existencia. Y más les vale si no lo hacen. Estoy poniendo a Hartman. Kant, órale, no quieren a Hartman, Kant. Ya, ¿no? Kant, que sí es amigo de todos. Pero... Qué bueno que nos reímos de nuestros chistes. Pero tiene que ver con eso, Arturo. O sea, el punto es que, y esto es algo que también sucede en o lo que no sucede en nuestra experiencia de conocimiento, ¿no? Alguien nos cuenta una idea así que nos parece como súper interesantísima, ¿no? Y la incorporamos a nuestro léxico y hablamos de ello, pero sin verdaderamente transformar toda nuestra imagen de conocimiento, ¿no? Sino que puede ser un elemento ahí aislado que utilizamos para hacernos los interesantes. Es que eso pasa, ¿no? Me veas así. No, sí pasa. Entonces, creo que a lo que está apuntando ahí Hartman es a esto, ¿no? Que esta aprehensión no es solamente la aprehensión de un aspecto, de una determinación del objeto, sino que esa determinación del objeto cambia por completo nuestra imagen de conocimiento, ¿no? Y ese es el trabajo del para sí, ¿no? Precisamente. Entendido que mi no es mi yo, sino es nosotros, ¿no? Exacto, evidentemente es un trabajo intersubjetivo, ¿no? Digo, en el fondo, cuando tenemos una imagen, o sea, un elemento nuevo de conocimiento, no solamente cambia mi imagen, sino pues de toda la gente que está cerca de mí, ¿no? O al menos trato de convencerlos de eso. Si no, mira aquí a los hartmanianos tratando de convencer a medio mundo. ¿No? De acuerdo, no. Nada más una pequeña nota. Tengo un poco también en la cabeza la preocupación. Es que he estado leyendo a Lacan, por eso estoy preocupado. Ok. Que lo esté leyendo. No estoy preocupado porque lo estoy leyendo. No sé por qué lo estoy haciendo, pero la cuestión estructuralista es lo que se está produciendo no es imagen solamente intersubjetiva, sino es estructura, ¿no? Sí. Sobre la cual pueden aparecer los objetos. Entonces, la idea de una colaboración inconsciente de los seres pensantes, de hecho es de que ni saben lo que hacen ni saben para quién trabajan. Sí. Y tampoco están trabajando para la producción de objetos de conocimiento, sino están trabajando para crear instituciones, ¿no? Ahí están Stiftungen y Urstiftungen, Sí. que al final de cuentas son a priori históricos. Sí. Pero no necesariamente objetos, como que parece que de repente hay mucha preocupación en el objeto, que es lo presente, cuando en realidad mucho del trabajo es crear marcos para los objetos, estructuras sobre las cuales aparecen esos marcos lingüísticos sobre los cuales decimos las cosas, pero más importante, más intersubjetivo que el mensaje es la gramática. Pero yo no creo que Hartman esté en desacuerdo con eso, Artur. No, nomás lo lancé para... Yo creo que esta última parte, cuando habla de los fenómenos límites del conocimiento, cuando está hablando de la producción de objetos, objeto no es solamente cosa, es institución también, ¿no? Al menos para Hartman, ¿no? O sea, esto igual no lo ven aquí, pero créanme que si van a leer el problema del ser espiritual, ¿no? Ahí en la parte del espíritu objetivo, ¿no? Muy hegelianamente lo explica, ¿no? Entonces, claro, o sea, el punto, y esto es lo interesante, ¿no? El ser humano
de alguna u otra manera primero elabora la institución del Estado y después dice, ay, ¿y qué carajos inventamos? ¿Cómo opera esto? ¿No? O sea, primero nos encontramos en una relación de gobierno, de gobernante, no, que es autoridad y subordinado, señor y siervo, y después de eso nos empezamos a preguntar, ok, ¿y cómo fue esto posible? ¿No? ¿Y cómo está estructurado? Entonces, yo creo que Hartman está de acuerdo con esto que estás diciendo, que lo primero que hacemos es producir objetos que generan relaciones entre los sujetos, ¿no? Pero eso no quiere decir que las conozcamos. Y sí se entiende esa diferencia, Artur. No, me parece esencial reconocer que el trabajo de la cultura en buena medida no tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la institución Sí. y con la praxis semi-inconsciente. Y eso también es ¿Eso también qué? requete hegeliano. Sí. Bueno, La verdad es que sí. bueno, pues ¿qué quieren que haga? Digo, es un No, está pensador bien, histórico, eso ¿no? está muy bien. No para jorobar, ¿no? Sí, sí, ya vi, ya vi. Oigan, todavía faltan algunos incisos y nos falta más o menos como media hora. Entonces, yo creo que ya hemos abordado bastante bien este inciso. El del límite Breve. móvil de electrificación también, ¿no? Pues, más bien, Lucas, ¿qué te parece si lees el inciso K y H? Bueno, ¿cuántas cuartillas más o menos te quedan? Más bien. 6. ¿Seis? ¿Cuatro? Pues, ¿qué les parece que nos las echamos así? Porque, a ver, la I... Sí, porque la I es como más como recapitulación, ¿no? Y otras cosas. Entonces, yo creo que para que podamos cerrar ya con el capítulo entero, lee los incisos seguidos y después ya abrimos. A ver, ¿va? Perfecto. G. El límite móvil de la objetificación. En el apartado E fue expresada la diferencia entre el ser en sí. El objeto como lo conocido y el ser en sí como lo conocido. Lo que hay por conocer. Es por ello que resulta posible afirmar que el objeto no se agota en la relación de conocimiento. No es únicamente lo conocido, abarca en igual medida lo objetivado, objectum, y lo objetivable, objiciendum. Es posible que exista una inadecuación al momento de pasar de lo cognoscible a lo efectivamente conocido, pues las determinaciones de la esfera de lo transobjetivo pueden resultar inagotables, y por ello inadecuadas para un objeto de determinaciones limitadas. Las posibles inadecuaciones señalan consigo la frontera que separa al objeto de su ser en sí. El objectum está reducido dentro del objiciendum por el límite de la objetificación. Este límite divide el objiciendum en objetificado y transobjetivo. Ya que lo transobjetivo no se encuentra en la relación de conocimiento con el sujeto, a la imagen formada le concierne únicamente las determinaciones del objeto de conocimiento, por lo que es posible que la inadecuación entre objectum y objiciendum se dé al tiempo que ocurre una inadecuación entre imagen y objeto. Cuando el sujeto es consciente de la segunda inadecuación, adquiere una conciencia de su no saber. El no saber pasa a ser conocido, y ser conocido implica que fue objetivado. Esto funciona como ejemplo en el argumento, que es posible la objetificación de lo no objetificado. En términos más concretos, la conciencia sobre la inadecuación entre objeto e imagen se refleja hacia una nueva aprehensión de las determinaciones del objeto, pero en esta nueva aprehensión es posible encontrar la objetificación de cualidades en la cosa que no fueron dadas antes. La conciencia de la inadecuación es lo que da cabida al fenómeno del problema que hemos examinado. Consiste en la objetificación de lo no objetificado. En el fenómeno del problema ocurre que el sujeto emprende una salida de sí hacia lo transobjetivo sin llegar por la vía de la objetificación. La relación que el sujeto sostiene con lo transobjetivo es la de una conciencia positiva de los límites de la objetificación. El sujeto llega al límite del objeto para descubrir, por vía negativa, los contenidos de lo que va más allá de la esfera del objeto. Tan pronto el sujeto es consciente del límite trazado por la inadecuación, esta deviene también límite del conocimiento. Sin embargo, existe un factor que impulsa a la relación más allá de sí y su límite, la voluntad del sujeto por conocer. De la conciencia de la inadecuación resulta una tendencia a la adecuación por parte del sujeto. Sus constantes visitas a lo transobjetivo dan como lugar un avance paulatino hacia lo no objetificado. Se trata entonces de un avance progresivo del conocimiento hacia una aprehensión de sectores más amplios de lo transobjetivo. Por lo tanto, existe un adelantamiento de los límites del conocimiento.
según la conciencia que se tenga del problema. Cabe afirmar ahora que la formación de conocimiento no es una cosa estática, no solo por la verificación constante de errores o ilusiones en la imagen, sino por el surgimiento de problemas que vinculan la esfera del objetivo con lo transobjetivo y la tendencia a la adecuación latente en el sujeto. La imagen ya no ostenta únicamente la cualidad de vincular sujeto con objeto, pues también es el reflejo de una aproximación a lo transobjetivo desde la estructura de conocimiento. En cambio, el sujeto, determinado por el objeto, tiene a la vez una acción receptiva a las determinaciones, pero espontánea en cuanto al conocimiento de la conciencia, es decir, el sujeto progresa haciéndose más receptivo a las determinaciones del objeto. Sí, está bien. Progresar es hacerse receptivo. Claro. Que día de hoy no es tomar más cosas, Claro, claro. sino aprender a recibirlas, ser sensible a ellas. Pero a ver, no sé si ¿Continúo? Sí. Bueno. Sí, no. H. El fenómeno de la verdad. Dado que se trata de una representación parcial en la imagen, en la imagen cabe la posibilidad de ser o no acertada, ya que la imagen también entrelaza sujeto con objeto en una relación de conocimiento. Solo cabe hablar de conocimiento donde existe una coincidencia entre el objeto y su imagen, pues solo cuando los rasgos del objeto son representados por la imagen puede hablarse de una verdadera aprehensión de éste. La dicotomía existente entre verdad y no verdad no es sino aquella existente entre la coincidencia y la discrepancia de la imagen con el objeto. Cuando la imagen no coincide con el objeto, no se puede hablar de una aprehensión o conocimiento del mismo, pues al no haber objeto señalado, se trata de una representación gratuita, un juego de pensamiento libre. La forma de la imagen sigue siendo aquella de la objetividad, sin poseer relación alguna con el objeto. Así pues, solo la imagen tiene valor de verdad, no el objeto, ya que éste trasciende la dicotomía verdadero-no verdadero. En sentido lato, verdad es la relación entre imagen y objeto, entre la imagen y el objeto. La estructura de aprehensión no es verdadera por sí misma, sino verdadera según la relación que sostiene con la estructura de objetificación. Es decir, no existe una relación de verdad con el ser existente en sí, sino con el objeto que aparece enfrente. Es propio de la conciencia ingenua y la científica asumir que la verdad es una relación con el ser existente en sí. Ya que la verdad constituye una relación con el objeto y no con la cosa en sí, cabe distinguir ambos fenómenos, el de la verdad y el de la adecuación previamente tratado, como independientes. Sin embargo, al igual que existe conciencia de la inadecuación, existe conciencia de la no verdad. La conciencia de la no verdad es dada por otro elemento perteneciente también a la propia conciencia, pues se trata de su propia pretensión a un criterio de verdad. Tal criterio puede no estar justificado, pero se da como fenómeno. La verdad y la adecuación son fenómenos independientes, aunque se ven unidos en la pretensión del sujeto por llegar a ambas. Así como el sujeto tiende a la adecuación partiendo de la conciencia de la inadecuación, así tenderá a la verdad partiendo de la conciencia de la no verdad. En ambos casos, el sujeto mantiene una actitud espontánea por aspirar a un progreso del conocimiento. Y faltan 2 cuartillas ya. El ser en sí ontológico y el límite de la objetificación. Hasta ahora, Hartmann nos ha ofrecido 4 vías para describir el fenómeno de conocimiento que vale la pena distinguir. Relación de conocimiento, que es la estructura esencial entre sujeto y objeto. Estructura de conocimiento, que es como imagen o representación que se incorpora al sujeto. Verdad, coincidencia entre imagen y objeto. Y progreso de conocimiento, aproximación de la imagen al pleno contenido del objeto. Aunque todas las descripciones se dan igualmente en el fenómeno como tal, es en el progreso de conocimiento que encontramos su relación con la esfera ontológica. En él, el fenómeno del conocimiento trasciende su propio campo y se encuentra con una cosa en sí más allá de la objetificación. La misma descripción fenomenológica ya ofrece hechos que en el conocer implican la necesidad de una cosa en sí. En este caso, el hecho principal que implica un ser en sí del objeto es la conciencia del problema. En ella, el centro de la relación de conocimiento se encuentra más allá de sí misma. Al aspirar a un progreso de conocimiento, gravita más allá de sí, más allá de la dicotomía entre sujeto y objeto, encuentra su centro en lo transobjetivo. La relación entre sujeto y objeto representa apenas un aspecto parcial de una relación de ser más profunda. Al tiempo que ambas relaciones se establecen, también lo hace la diferencia entre objiciendum y objectum.
El concepto de objectum es finito en virtud del límite de objetificación, abarca solo la relación parcial con el sujeto. Mientras tanto, el objegendum abarca la totalidad existente en sí, incluyendo el límite transobjetivo del objeto. Es algo heterogéneo, indiferente al conocimiento, por ello desconocido, e inagotable en sus determinaciones. Es un infinito notorio más allá de la cognoscibilidad que mide el ritmo del progreso del conocimiento, pues es por medio de este que logramos una conciencia del problema. Nos es lícito afirmar que el límite de la objetificación divide el finito del objeto del infinito transobjetivo, pero esta división se da únicamente para el sujeto cognoscente. Son puntos de vista noseológicos de una cosa ontológica que conserva su unidad, independiente a la relación que establezca con el sujeto. La frontera que ofrece la cosa al conocimiento es en principio inagotable. Dada su indiferencia, es capaz de mantener una marcha ad infinitum del conocimiento. Desde el objeto, el conocimiento es inagotable, pero el sujeto establece un segundo límite que no es posible rebasar, pues se encuentra en sí mismo. A diferencia del límite móvil de la objetificación, este consiste en la frontera fija de la cognoscibilidad. Existe entonces un límite absoluto para todo conocimiento que se encuentra en el sujeto y no en el objeto. Es el límite de toda racionalidad, pero al encontrarnos con este intentamos aún mirar más allá, pues aunque sabemos que está presente, es posible confundirlo con el primer límite. Por ello cabe hablar de lo transobjetivo únicamente en tanto que éste se presenta como cognoscible entre el primer y segundo límite. Más allá del segundo límite encontramos una cosa desconocida, lo transinteligible. A su vez, lo irracional, núcleo de toda metafísica. El principio del conocimiento está más allá de cualquier cosa cognoscible, y consiste en la realidad honda de las cosas, que ya no se presenta frente a nosotros como sujetos. No es el límite del objeto, sino el límite de la capacidad del sujeto por conocer. El título de ser en sí ontológico se encuentra enraizado sobre el ser en sí noseológico. Mientras nuestro conocimiento tenga límite, habrá algo cuyo ser es infinito y en sí. El fenómeno de conocimiento nos lo dice. Señala primero a su capa ontológica antes de plantear cualquier problema. Ya, Hartmann hace silencio, pues ya no es cosa de la fenomenología lo que debe entenderse como cosa en sí. Digo, sí, fue súper rápido, pero tenemos una gran ventaja gracias a mi error de la sesión pasada, que fue preguntar la diferencia entre verdad y error. Y de alguna manera también ya adelantamos con el esquema que nos propuso Luis lo que se planteaba en el inciso G, que fue el límite móvil de la objetificación, que es básicamente el esquema. Entonces, pues ya yo creo que así podemos centrarnos ya en otros puntos. No sé si alguien quiere decir algo o tenga alguna duda en respecto a estos últimos tres incisos. A ver, yo sí. Lo que vamos a entender por relación de conocimiento son estos cuatro conceptos que están acá. O sea, ¿qué es la relación de conocimiento? La relación de ser en tanto que conocimiento es, un lado, la relación sujeto-objeto. Y acá tenga presente que objeto no es lo mismo. Lo mejor que os existe. Esta es uno. La segunda es la formación de una imagen de conocimiento. La tercera es el fenómeno de la verdad y de la adecuación. Y por último es, ¿qué? Progreso. Del progreso del conocimiento. Es la aproximación de la imagen al objeto. Es progreso, que es como adecuación y aproximación. Ajá. Entonces, son cuatro conceptos de la relación de conocimiento, o sea, son cuatro conceptos, cuatro concepciones de una sola relación. No son relaciones distintas, sino que son aspectos, ¿no? Que cada uno exige o cada uno, como verán, tiene sus propias aporías, ¿no? Bueno, ya saben con quién se metieron, ¿no? El señor de las distinciones. Entonces,
Digo, yo sé que estas cosas uno no se las aprende de memoria, pero lo que sí tenemos que tener presente es que cuando va a venir la discusión de Hartman sobre el conocimiento, es una discusión sobre las interpretaciones que se han dado sobre cada uno de estos elementos. ¿No? Sí. Y eso sí es importante que lo vean porque en el fondo cuando él ofrezca su idea de conocimiento, la va a ofrecer en todos estos niveles y en todos estos niveles. Sí. ¿No? Entonces, eso es lo que exige un proceder sistemático, normalmente, ¿no? Muchas distinciones y después incorporarlas. ¿Alguien quiere comentar algo? Y yo iba a decir, también quería decir algo. Tú dilo. Porque creo que estos puntos, pues, es la clave ya de la nociología de Hartman. Es decir, esa es la propuesta, me parece, de lo que él va a entender como pues, los 4 aspectos fundamentales o los rasgos esenciales. Eso tenerlo así. Son los rasgos esenciales de la nociología o de la metafísica del conocimiento. ¿No? Yo creo que eso sí, pues ya lo dijiste, van a ser los hilos conductores para el análisis del problema del conocimiento. Bueno, rasgos fundamentales, ¿no? Diría esenciales. Bueno, aquí lo ponen como rasgos esenciales. O sea, cuando empieza el análisis del fenómeno, del conocimiento, habla de rasgos esenciales. De rasgos esenciales, sí. ¿Quién sabe si esencia y fundamento es lo mismo en Hartman? No. ¿Quién sabe? Pero bueno, al menos aquí sí lo pone ahí. Así. Y que lo que quería decir también era que justo lo último con lo que termina Lucas es con el límite entre nociología y ontología. O sea, es un poco lo que creo que está ahí ya anotado, pero que sí vale la pena recordar es que a la base está la relación de ser. En todo esto, ¿no? Exacto, y además lo bonito es que si la relación de conocimiento fuera fundamental, que es lo que pasó en la modernidad, en realidad nosotros no tendríamos manera de conocer otra cosa más que la propia inventiva de la subjetividad en su imagen de conocimiento. Lo interesante para Hartman es que desde el momento en el que no somos solamente sujetos cognoscentes, sino sujetos que experimentan, sienten y quieren, aquello que no ha sido conocido pero que es experimentado es el material para el impulso del conocimiento. O sea, normalmente lo ya conocido no nos impulsa. Nos impulsa lo desconocido. Pero ¿cómo accedemos a lo desconocido? Dice Hartman. Que lo vivimos. Eso es lo fundamental, ¿no? Vivimos lo desconocido. Podemos no entenderlo, pero lo vivimos. Si lo queremos entender, ¿qué vamos a hacer? Para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, por eso lo dice claramente, ¿no? La relación de conocimiento desplaza su centro hacia el lado ontológico, es decir, hacia el lado de las relaciones de ser. ¿Sí? Sí, Sí, es que ahorita que mencionas que vivimos lo desconocido, aunque no tengamos una relación como sujetos cognoscentes con ella, ¿no? Precisamente por eso es desconocido. Todo sujeto tiene que ser viviente, entonces. Sí. Porque, y parece obvio, pero tiene que ser viviente en el sentido en que necesita lo desconocido para poder establecer una relación de conocimiento con... Al menos todo ser cognoscente tiene que ser en principio un ser viviente. Claro, pero ¿qué ocurre con la relación inversa? Todo viviente tiene que ser un ser cognoscente de alguna manera, o hay estratos de la vida que no se relacionan. Sí, no. Y eso tiene que ver con el hecho. Sí, qué buena pregunta. Sí. Tiene que ver con algo que preguntó Jalí también, que era con la cuestión de la diferencia entre, la conexión del lenguaje con la imagen de conocimiento. En el fondo, sucede que, por ejemplo, para los seres vivientes que no son seres humanos, no hay propiamente una relación de conocimiento, sobre todo porque no hay una experiencia propiamente del error. Y no hay una experiencia del error
en el sentido de que no se da este desplazamiento, ¿no? O sea, todo este desplazamiento requiere toda una serie de funciones que además no solamente tiene que ver con una cuestión psíquica, tiene que ver, como dijo Arturo ahorita, con una función de la cultura. ¿Sí? O sea, cuando veamos acá objeto de conocimiento, no son solamente los objetos de la naturaleza, sino también los objetos históricos sociales que ponemos en el mundo, ¿no? Y todo eso es parte de nuestra experiencia de conocimiento. Entonces, somos nosotros, y eso no señala, lo va a decir Hartman de una manera muy bella, dice, en realidad, en ese sentido, son seres más perfectos los seres que no tienen experiencia de conocimiento, porque no tienen la necesidad de meterse en este vericueto de, no, oye, eso es imagen, oye, pero eso es trascendental, no, es que eres un idealista, no, ¿no? Digo, afortunadamente los changos todavía no se ponen a pelear de esas cosas, ¿no? Pero en ese mismo sentido tendríamos que darnos cuenta que el fenómeno de la verdad justamente tiene que ver también con la intersubjetividad, ¿no? Es decir, con las pretensiones de verdad que yo tengo con mis imágenes de conocimiento. Y además de que esas pretensiones las resolvemos en acuerdos, ¿no? En búsqueda de cierta objetividad. Entonces, creo que el fenómeno de la verdad es solamente posible en un ser que es espiritual. Y el único ser espiritual que reconoce Hartman es el ser humano. Bueno, a ver, pruébenme lo contrario. No, o sea, es Bueno, perdón, es que eso a que la estructura fundamental del Dasein es el ser en la verdad, es prácticamente lo mismo. Digo, suena, ¿no? No, a ver, Sí, o sea, en el sentido de que, un poco interpretando a Heidegger, con esto que dices de la espiritualidad, pues también el Dasein es el único que está en la verdad. Y en el ocultamiento del desocultamiento. sí. Que es en Hartman, y como lo dijiste, pues si solo es en el ser humano un ser espiritual, por ende, la verdad y la no verdad solo sean el ser humano. Sí, es muy similar la tesis. Sí. pero por que digamos, cuando mi maximiliano no, lo que darnos, bueno, hasta preguntar la existencia, ¿no? Eso de en sí para nosotros. Pues, y ahí, es en este mismo marcado, ¿no? Donde dice Hartman que energía es Prosquemas, claro. y se servirse solo al ser humano y también y que incluso en el campo solo al ser humano se le da la habilidad un misterio que en lo piensa wow. Sí. Sí. Pero, bueno, a ver, yo en lo que... A ver, claro, ¿no? Esto se puede prestar inmediatamente a caer como en una suerte de antropocentrismo y señalar la dignidad del ser humano. La singularidad de Hartman es que eso lo ve en realidad como una condena para el ser humano. No hay nada de dignidad en eso. O sea, en realidad... y él mismo lo dice en el problema del ser espiritual. Yo no sé si lo dijo antes o después que Sartre, me da absolutamente lo mismo, pero la frase tal cual es, el ser humano está condenado a su libertad, ¿no? O sea, es una formulación explícita del problema del ser espiritual. Y entonces, claro, en el fondo lo que quiere decir con eso es que el ser humano tiene que ganarse a sí mismo. Y quién sabe, y eso habría que preguntarse, y sobre todo para discutirlo con Ricardo, es si todas las formas de vida se tienen que ganar a sí mismas. Y qué curioso que digas eso. Perdón, si no sé si quiere decir algo, pero es que me quedé pensando en esto de la libertad. Y yo ya lo dijiste de alguna manera antes, que, o sea, esta distinción de Kant de que en el conocimiento hay espontaneidad y receptividad, pues está también en Karna. Sí. La diferencia es que él habla de imagen, de conocimiento. O sea, que él es la imagen donde lo receptivo y lo espontáneo surgen, ¿no? Y un poco lo que yo, bueno, me llamaba la atención es que cuando habla de la espontaneidad, dice una actividad creadora.
Y quizás, no sé, eso es pregunta, que el error de alguna manera tiene que ver con la libertad de la imaginación, que puede alterar la imagen. O sea que es gracias a la fuerza de nuestra imaginación y la fantasía, tanto como que nos podemos acercar a la verdad, como que vivimos de puras emociones. No, ojo, porque Sí, ¿no? pues Parece que va por porque ahí. es la imagen de conocimiento la que nos permite lanzarnos hacia al subjetivo, ¿no? Pero también es la que nos permite desfigurar, ¿no? Por eso no crean que mi obsesión con la fantasía es gratuita, es que de verdad tiene ese poder doble, ¿no? O permite ver o obnubila todo. Sí, que justo, incluso Hartman lo menciona, ¿no? Cuando habla de la imagen gratuita o como este juego libre de pensamiento. La imagen no siempre es imagen del conocimiento. Es decir, la imagen tiene una dimensión propia que no necesariamente está inmersa en una relación con el objeto. Eso tiene una función meramente psicológica. Puedes tener, Y en la estética, ve que... y en la estética ahí tiene una función muy, muy positiva, ¿no? O sea, lo que en conocimiento puede ser muy negativo, puede, en términos de relación estética, es muy positivo. Y también, por ejemplo, para la experiencia de los sentimientos de los otros. O sea, pues, digo, Hartman no habla de empatía, pero sí habla de simpatía, que no son lo mismo. Luego lo quieran simplificar. Que justamente la empatía supondría que no hay una relación a través de la fantasía. En cambio, la simpatía, ese compadecer, es precisamente a través de que una imagen, yo hago una analogía de, bueno, así como esto es acá, así es allá. No es que yo me meta en el sentido del otro efectivo. Pero bueno, eso ya... ¿Alguien más quiere añadir cosas de esta última parte? Que si no vamos a romper récord y ahora sí vamos a terminar en tiempo y forma, man. ¿Ah, sí? Sí, estamos ya... Que puede ser, digo, porque también hay que acostumbrarnos a limitarnos al tiempo que estamos fijando. Entonces, yo creo que puede ser que hasta aquí lo dejemos si nadie tiene una pregunta y ya nos quedaríamos... bueno, lo que sigue es ver el siguiente capítulo, que es el 6, que ya es el análisis del problema del conocimiento en relación con la poética. Sí, ponemos pausa y aclaramos unas cosas. Bueno, pues Hasta acá, ¿no? Salud y gracias a todos.